¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis biliar primaria? Cirrosis biliar primaria ya no se denomina en la actualidad, actualmente se denomina colangitis biliar primaria. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Tratamiento es el ácido ursodesoxicólico. El ácido ursodesoxicólico es el tratamiento de elección de la colangitis biliar primaria. Esta colangitis biliar primaria es la clásica, ¿no? ¿Cómo lo diferencian? En que tiene elevación de la fosfatasa alcalina más de 4 veces el límite superior normal, asociado a alteración de la gamma-glutamil, pero en menor cuantía. Esto define un síndrome colestásico, es decir, hay colestasis. Esta colestasis se asocia a clínica. ¿Cuál es la clínica del paciente? Astenia, es una clínica en específica, prurito, etcétera. Además, tiene marcadores inmunes. ¿Cuáles son los marcadores inmunes? Anticuerpos antimitocondriales. Estos anticuerpos antimitocondriales asociados al laboratorio y la clínica pueden diagnosticar una colangitis biliar primaria. Bien. ¿Qué más? Hay hipergamaglobulinemia IgM. ¿Ya? ¿Cuál es la asociación frecuente en la cirrosis, la colangitis biliar primaria? Es síndrome de Crest. Síndrome de Crest. Ya la asociación frecuente en la colangitis biliar primaria. ¿Cuáles son el espectro de posibilidades clínicas de la hepatopatía alcohólica? ¿Qué quiere decir? De que está bien, ¿quieren que repita alguna otra parte donde me quedé? Porque no sé si se escucharon bien, porque me dicen de que se estaba entrecortando. Lo de IgM, ¿ya? Sí, dígame a ver dónde me quedé para eso repetirlo. Ya. La colangitis biliar primaria, tratamiento de elección, ácido ursodesoxicólico. ¿Cómo ustedes pueden ver un paciente robot con colangitis biliar primaria? Cuando tiene elevación de la fosfatasa alcalina más de 4 veces el límite superior normal, es decir, colestasis, ¿no? Puede estar elevada también la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Cuál es la clínica? Es una clínica inespecífica, astenia y prurito. Acuérdense que todo paciente con colestasis puede tener prurito por acumulación de sales biliares en la piel y esto causa prurito. Así que eso es algo también a tener en cuenta. Pregunta de examen. ¿Cuál es el marcador inmune característico de la colangitis biliar primaria? Los anticuerpos antimitocondriales. Por ejemplo, les pueden venir preguntas, ¿cuál es lo característico en un paciente con positividad a anticuerpos antimitocondriales? La colangitis biliar primaria. Si les preguntan antimúsculo liso, hepatitis autoinmune. ¿Ya? Así que eso hay que tener en cuenta también. Incluso la colangitis biliar primaria también pueden tener aumento de las inmunoglobulinas, como por ejemplo IgM. Y colangitis biliar primaria se puede asociar a un síndrome que es la esclerosis sistémica. Y acuérdense que la esclerosis sistémica hay dos tipos, esclerosis sistémica limitada y esclerosis sistémica difusa. La limitada es la que se asocia al síndrome de Crest, ¿no? Calcinosis, reinado, esclerodactilia, telangiectasias y alteraciones esofágicas. Bien, así que esto es algo también que está relacionado. En hepatopatía crónica, el espectro de posibilidades es cómo te va a afectar la hepatopatía alcohólica. Puede haber esteatosis macrovesicular, puede haber hepatitis aguda, o puede causar incluso cirrosis también. ¿Ya? Eso es algo muy importante, ya que las hepatopatías alcohólicas a veces tienen un curso muy estrepitoso. No necesariamente va a la cirrosis, sino de frente es una hepatitis aguda muy severa que incluso puede causar la muerte, ya que no hay muchas alternativas de tratamiento. Ya, ¿qué paso de estos anteriores puede ser reversible si cede el consumo? Los pasos, como yo lo mencioné, hepatitis aguda, mortalidad alta. Cirrosis ya es crónico, no hay reversibilidad. La esteatosis puede ser reversible si cesa el consumo de alcohol. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que hay un patrón típico de transaminasas por alcohol? ¿Cómo se eleva? Si es que la TGO sobre la TGP es más de ¿cuánto? Más de 2. Acuérdense que es un patrón típico de elevación de las transaminasas. Con respecto a cirrosis hepática y sus complicaciones,
tenemos es cómo se establece el diagnóstico definitivo de cirrosis. Al decir definitivo es gold estándar. El gold estándar es la biopsia. ¿Y qué vamos a ver en la biopsia? En la biopsia vamos a ver fibrosis más nódulos de regeneración. Fibrosis más nódulos de regeneración. Causa más frecuente de cirrosis en nuestro medio es por alcohol. ¿Qué parámetros se incluyen en la clasificación de Child para la valoración funcional de cirrosis? Es la mnemotecnia BATEA, ¿no? B-A-T-E-A. La mnemotecnia BATEA es para los parámetros que incluyen la clasificación de Child. Aquí sí atentos porque esto ha sido preguntado en múltiples veces. ¿Cuáles son los parámetros de la clasificación de Child? Tenemos las bilirrubinas, tenemos la albúmina, el tiempo de protrombina, o también puede estar aquí el INR. Tenemos la presencia de encefalopatía y tenemos la presencia de ascitis. Estos son los parámetros y lo va a dividir en clasificación Child A, Child B o Child C. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la cirrosis? Es primero, número 1, prevenir complicaciones. Principales complicaciones de la cirrosis hepática. Tenemos 1, la hemorragia digestiva alta variceal por varices esofágicas. ¿Qué más? Tenemos ascitis. ¿Y qué más? La encefalopatía hepática. Pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática? Ah, ahí sí los agarré, ¿no? A ver, ¿quién me responde ahí? Clasificación más frecuente de la cirrosis hepática. ¿Cuál es la clasificación más frecuente? ¿Cuál es la complicación más frecuente, perdón, de la cirrosis hepática? Está entre estas tres. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la ascitis. Ascitis es la clasificación más frecuente. Ahora les explico por qué. Definición, causa más frecuente y consecuencias. Justamente, ¿cuándo dicen que tienen hipertensión portal? Hipertensión portal es cuando hay más de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Más de 5 milímetros de mercurio, ¿no? ¿De qué? De gradiente de presión venosa hepática. Cuando tiene más de 10 milímetros de mercurio, aparecen las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que aparecen? Varices a la cabeza y ascitis. ¿Por qué? Si yo les pregunto cuál es la complicación más frecuente, la respuesta es ascitis. Si yo les digo de que varices aparece con presiones límites de 10 a 11 antes que aparezca la ascitis. ¿Por qué? Porque para que ustedes diagnostiquen las varices esofágicas, tienen que hacer una endoscopía. Y no a todos los pacientes cirróticos les realizan una endoscopía antes que la hemorragia digestiva alta variceal. Sin embargo, la ascitis puede ser clínicamente evidente. Por eso que, por eso que, por eso que la ascitis es la complicación más frecuente del paciente con cirrosis hepática, pregunta de examen. ¿Ya? La ascitis es la complicación más frecuente. Además que la presencia de varices no es una complicación. La hemorragia digestiva por varices sí es una complicación. Bien, así que eso tenganlo en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la hemorragia por varices esofágicas? En pasos. Número 1, estabilización hemodinámica. La estabilización hemodinámica es muy importante. Ese es el tratamiento de elección. Número 2, ¿qué más tienen que hacer? Fármacos vasoactivos. ¿Cuáles son los fármacos vasoactivos de elección? Tenemos el octreotide. ¿Qué es el octreotide? ¿Es un análogo de qué? ¿Análogo de qué? De la somatostatina. ¿Qué otro fármaco vasoactivo tenemos? La terlipresina. La terlipresina, ¿qué es? Es un análogo de la vasopresina. Bien, ¿qué más? Antibiótico-terapia profiláctica. Profilaxis. Y por último, tratamiento endoscópico. En ese orden se tiene que hacer
el tratamiento de un paciente que viene por varices esofágicas. Llegas, estabilizas, hidratas, inicias vasoactivos con antibiótico profilaxis y lo mandas a endoscopía. Así de simple. Bien. ¿Cuál es la profilaxis de la hemorragia digestiva por varices? Los antibióticos que se prefieren, en este caso, pueden ser unas cefalosporinas de tercera, como por ejemplo ceftriaxona. La ceftriaxona, la dosis como profilaxis es 1 gramo cada 24 horas endovenoso. ¿Por cuántos días le van a dar profilaxis? Por 5 a 7 días. ¿Por cuántos días le van a dar vasoactivos? Por 5 días. Bien, preguntas, no han sido preguntas de examen, pero es pregunta para la vida. ¿Cuál es la profilaxis de la hemorragia digestiva por varices? Profilaxis es betabloqueantes no selectivos. ¿Cuáles son los betabloqueantes no selectivos? Propanolol, nadolol. Esto es la profilaxis. Profilaxis sí o sí, propanolol, nadolol. ¿Ya? De elección propanolol. ¿Ya? Algunos que dicen carvedilol, sin embargo, no se prefiere como primera elección en pacientes que no se conocen de larga data, ¿ya? O tiene riesgo de descompensación. Siempre se prefiere propanolol. ¿Cómo diagnosticas ascitis? Con la clínica. Y si tienes dudas, si tienes dudas con ecografía, pues. Tratamiento de la ascitis que no responde a medidas conservadoras. Tratamiento de la ascitis es número 1, diuréticos. Diurético de elección en paciente con cirrosis hepática, pregunta de examen. Diurético, ¿cuál es el de elección? Exactamente. El diurético de elección es la espironolactona. La espironolactona es el diurético de elección. ¿Y qué diurético más se le puede dar a un paciente con cirrosis hepática? La furosemida. La furosemida es otro diurético que se le puede dar a un paciente con cirrosis hepática. ¿Cómo hacen el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea es con un estudio del líquido acítico. ¿Y cuánto tiene que tener en polimorfonucleares? Es decir, en neutrófilos en el líquido acítico, pregunta fácil, más de 250 preguntas de examen 1.000.000 de veces. Pregunta de examen en cuanto a la presencia de neutrófilos en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, más de 250. Bien. Más cultivo positivo. El cultivo actualmente no es obligatorio. Solamente teniendo polimorfonucleares más de 250, ustedes pueden comenzar el tratamiento por peritonitis bacteriana espontánea. Bien, cirrótico que acude a emergencia refiriendo dolor abdominal. Bien, un cirrótico refiere a dolor abdominal difuso, aumento del perímetro. En la paracentesis se obtiene un líquido con las siguientes características: 800 células con 82% de polimorfonucleares. Ahí más o menos sería como 600 polimorfonucleares. Es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede iniciar a una peritonitis bacteriana espontánea de la comunidad? De la comunidad puede iniciar con ceftriaxona endovenoso. Ceftriaxona. ¿Ya? Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas endovenoso. ¿Cómo es? Porque es de la comunidad, porque es comunitario. Diferente fuera si fuera intrahospitalario o con alto riesgo de resistencia. Si es alto riesgo, si es intrahospitalario, pueden utilizar piperacilina tazobactam. ¿Cuánto? 4.5 gramos cada 6 horas endovenoso. Si hay alto riesgo de resistencia, carbapenems. ¿Ya? Así es la escalera. Profilaxis primaria de peritonitis bacteriana espontánea. Se puede utilizar quinolonas si las proteínas en líquido acítico es menos de 1 gramo por decilitro. ¿Ya? Más de 200, norfloxacino. Exactamente, sí, se puede utilizar norfloxacino acá. Cirrótico con ascitis que comienza con deterioro de la función renal y disminución de la diuresis que no responde a la expansión de volumen. Miren, un paciente cirrótico con ascitis que no responde a la expansión de volumen con albúmina, por ejemplo, ¿cuál sería el diagnóstico ahí que ustedes sospecharían? Un síndrome hepatorrenal. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Ahí, si es que no hay respuesta a la terapia vasoactiva, se puede iniciar noradrenalina. Si no hay respuesta a la noradrenalina,
trasplante hepático, ¿ya? Pero noradrenalina se tiende a utilizar en síndrome hepatorenal. ¿Qué pasa con un paciente cirrótico que comienza con intenso temblor, periodos de euforia, seguros de estado de confusión, cirrótico con encefalopatía? Mira, se encefalopatiza. ¿Cómo es el diagnóstico? Encefalopatía hepática, pues. Acá pregunta de examen. En la encefalopatía hepática se clasifica según la clasificación de Westhaven. La clasificación de Westhaven se catalogan 1, 2, 3 y 4. Clasificación de Westhaven 1, euforia. 2, somnolencia. 3, sopor. Y 4, coma. Pregunta de examen. ¿A partir de qué grado de Westhaven, según la clasificación, hay asterixis? A partir del grado 2. ¿Se acuerdan la explicación que les hice en la fase 1? La asterixis. ¿Cuándo hay asterixis? Asterixis es un mioclono negativo que se produce como una pérdida del tono postural a la dorsiflexión de las manos. Caen los dedos y produce movimientos oscilantes. Bien. Tratamiento de elección en la encefalopatía hepática. De elección, lactulosa. Pregunta de examen. Lactulosa. Ahora, abscesos y tumores hepáticos. Etiopatogenia y tratamiento del absceso hepático piógeno. Si tienen un absceso hepático piógeno, primero tienen que ver, ¿no? Causa más frecuente es por colangitis o colangiopatía, colangitis ascendente. Ascendente. Incluso algunos dicen la causa más frecuente es por vía biliar. ¿Qué quiere decir? Que el absceso hepático piógeno se contagia vía biliar, se produce vía biliar por colangitis ascendente. Tratamiento del absceso hepático piógeno, número 1, antibiótico-terapia. Y número 2, drenaje. Bien, eso también es importante. Ahora, etiopatogenia y tratamiento del absceso amebiano. Primero, ¿quién lo causa el absceso amebiano? El absceso, me olvidé acá. El absceso hepático piógeno, ¿quién lo causa? Gram negativos. Gram negativos, que son de la flora intestinal. ¿Ya? ¿A la cabeza quién? E. coli, pues, el famoso E. coli. Etiopatogenia y tratamiento del absceso hepático amebiano, ¿quién lo causa? La famosa entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es la causa del absceso hepático amebiano. ¿Y cómo se produce el absceso hepático amebiano? Cuando hay disentería por ameba, es decir, por entamoeba histolítica. Te produce una colitis por entamoeba histolítica. Vía drenaje porta va hacia el hígado. Y cuando se produce eso, ¿a qué lóbulo hepático? Lóbulo hepático compromete más. Al lóbulo hepático derecho. Pregunta de examen. Cuando hay un absceso que va del colon hacia el hígado, como el absceso amebiano, ¿qué lóbulo compromete más? Lóbulo hepático derecho. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol. De elección, metronidazol. Tumor benigno más frecuente. El tumor benigno más frecuente es el hemangioma. ¿Y cuál es el tratamiento? Nada, pues no requiere. ¿Por qué? Porque es asintomático generalmente. O sea, nunca se va a tratar. Solo se trata si es gigante, mide más de 5 centímetros o produce síntomas. Los quistes coledocianos se diagnostican mediante colangiografía. Colangiografía. Y en un 20% de los casos pueden desarrollar adenocarcinoma. Los quistes coledocianos se diagnostican mediante colangiografía y en un 20% de los casos pueden desarrollar adenocarcinoma. ¿Ya? Respecto a la etiología del hepatocarcinoma, ¿verdadero o falso? Todas las hepatopatías crónicas pueden producir hepatocarcinoma. Falso. ¿Quiénes no producen hepatocarcinoma? Por ejemplo, la enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Es una alteración por depósito de ¿qué? Del cobre. ¿Ya? La causa más frecuente de la hepatocarcinoma es viral. Verdadero. ¿Quién te produce hepatocarcinoma? El virus de la hepatitis B. Pero doctor, si es que usted me ha dicho de que quien cronifica más es el virus de la hepatitis C, lo que pasa es que el virus de la hepatitis B es más frecuente. Al ser más frecuente que la hepatitis C, en la estadística causa más hepatocarcinoma por su frecuencia.
más no por su capacidad de cronificar. El más oncogénico es el virus de la hepatitis C y el más prevalente es el virus de la hepatitis B. Ahora, esto también es algo que también quiero comentarles. Ya. Oncogénico. Acá la palabra es oncogénico. ¿Quién cronifica más? La hepatitis C. ¿Quién cronifica menos? La hepatitis B. El más oncogénico es el virus de la hepatitis B. ¿Y por qué es el más oncogénico? ¿Por qué? Porque es un virus ADN. En cambio, el hepatitis C es un virus ARN. O sea, esto es falso. Más oncogénico es la hepatitis B. Screening de hepatocarcinoma en todo paciente con hepatopatía crónica, pues. Hepatopatía crónica. ¿Y cómo se hace el screening? Con ecografía. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un paciente con cirrosis hepática ecografía para el screening de hepatocarcinoma? Cada 6 meses. Más alfa-fetoproteína. Tenemos un paciente con cirrosis descompensada por virus de la hepatitis B, refiere a dolor abdominal y a la exploración presenta una masa abdominal en hipocondrio derecho palpable. Si tienen un paciente con cirrosis descompensada por virus de la hepatitis B todavía, con masa abdominal en hipocondrio derecho palpable, es un hepatocarcinoma celular. ¿Cómo confirman? Con la biopsia, pues, biopsia. Aguanta. ¿Seguros? Nada. Si les dicen paciente con cirrosis, ¿cómo diagnostican hepatocarcinoma? Con una tomografía trifásica. Si le dicen paciente que no tiene cirrosis, ¿cómo diagnostican? Biopsia. Así, exactamente. Tú le haces una tomografía trifásica a un paciente con cirrosis hepática y tiene una lesión, apunten, capta en fase arterial y tiene lavado en fase venosa, eso es diagnóstico de hepatocarcinoma. Bien. Así que tomografía es en paciente con cirrosis hepática, en paciente cirrótico. ¿Ya? Biopsia en pacientes no cirróticos, eso sí ténganlo en cuenta. ¿En qué paciente está indicado y en qué consiste el tratamiento curativo del hepatocarcinoma? En realidad el tratamiento tiene que ser en todos los pacientes. Tratamiento curativo, sí o sí, en pacientes menores de 2 centímetros. Ya menores de 2 centímetros se puede ofrecer tratamiento curativo. ¿Con qué? Con resección. Si tiene un paciente con menos de 5 centímetros o que tenga hasta 3 nódulos con menos de 3 centímetros cada uno, cualquiera de estos dos, acá puede ir a trasplante hepático. ¿Cómo se llaman estos criterios? Los criterios de Milán. Los criterios de Milán para trasplante hepático es nódulo menor de 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores de 3 centímetros para trasplante hepático. Si mide menos de 2 centímetros un nódulo solitario, puede ir a cirugía directamente, a resección. ¿Ya? Pregunta de examen. El pronóstico de los colangiocarcinomas en general es malo. No responden al tratamiento, generalmente son difíciles de operar, cuando se operan van mal. Y es más peor cuando son más proximales a la vía biliar. ¿Está indicado el trasplante hepático en los colangiocarcinomas? No. Solamente para temas de examen. Acuérdense que no. ¿Ya?